Bueno, pues buenas tardes, aunque bueno, ya nos han presentado, pero sí que queríamos presentarnos un poco y contaros un poco de nosotras. Mi compañera es Alba Sierro, yo soy Natalia Mateos y las dos venimos de Psicólogos Princesa 81, que es un centro de aquí de Madrid. Tenemos dos sedes, una cerca de Moncloa y otra por el barrio de Chamberí. Y nosotras somos psicólogas generales sanitarios y cuando hemos llegado a Psicólogos Princesa 81 es cuando realmente hemos visto la práctica clínica de los trastornos de la conducta alimentaria. Sí que es cierto que durante nuestra formación nos había interesado este tema, pero es ahora en la práctica clínica cuando lo hemos estado viendo más. Bueno, Alba ha hecho un programa de intervención sobre la prevención de los trastornos de la conducta alimentaria en población adolescente y por eso nosotros nos vamos a centrar más en eso que en el tratamiento. Y bueno, las dos hemos colaborado también en la creación de cursos online para diferentes plataformas. Entonces, bueno, un poco os podremos contar, aunque sí que nos encantaría y nos ponemos ya a vuestra disposición para que cualquier duda, reflexión o cualquier comentario que nos queráis hacer, pues nos paráis y más bien es un poco crear un debate entre todos. Y bien, visto esto, vamos a ver un poco lo que vamos a ver hoy. Y bueno, yo os voy a contar un poco la evolución histórica de los TCA, cuándo surgieron, de mano de quién, cuál ha sido la evolución de su concepto a lo largo de los años. Luego hablaremos de los tipos de TCA, aunque queremos darle un enfoque global y centrarnos en los TCA en general. Sí que bueno, nos parece importante que para aquellas personas que no tengan un gran contacto con este campo entiendan qué TCAs son los que oficialmente por el DSM que existen y bueno, darle más su parte de funcionamiento y cuál va a ser su concepto. Luego pasaremos a datos, cuáles son los datos de prevalencia, el curso que tienen y cuál es su comorbilidad. Y luego ya Alba os hablará un poco de las características psicológicas de los TCA, qué es lo que tienen en común, por qué suelen surgir, aunque luego también os hablará de la etiología y del modelo teórico. Os vamos a presentar un modelo teórico que le da sentido a toda nuestra presentación y por qué nos vamos a centrar, por qué nos vamos a centrar en la perspectiva que os vamos a presentar hoy. Y ya por último, bueno, pues en la prevención, que para nosotras es la parte clave. Bien, en la parte de la evolución histórica, ¿vale? Os la hemos organizado temporalmente, ¿vale? Entonces empezamos por aquí, por la izquierda, y la primera vez que se habló de algo relacionado con los trastornos de la conducta alimentaria fue a través de este autor, Richard Morton, en el siglo XVII, que él empezó a ver que había como unos signos o unos síntomas que un grupo de personas mantenían referidos al patrón de la conducta alimentaria que se repetían. Entonces decidió agruparlos y les puso el nombre de anorexia nerviosa. Ahí es cuando se describen los primeros síntomas. Como veis, desde el siglo XVII, aunque es un tema que se habla mucho ahora y está muy en la boca de todos ahora, ya es un tema que se lleva trabajando muchos años. Luego, más tarde, el psiquiatra francés Ernest Charles Lassalle decide que bueno, ese tipo de síntomas le va a llamar anorexia histérica, que al final es un poco el descriptivo que tienen todos aquellos trastornos o problemas que están referidos a la salud mental en esa época. Un poquito más tarde, en el siglo XIX, aparece la concepción de los trastornos de la conducta alimentaria y en este caso de la anorexia, de lo más parecido que está al concepto de ahora, es decir, a lo más parecido al concepto actual. Y eso es debido a dos características. La primera, el miedo intenso a ganar peso. Vamos a hablar más muy profundamente de ello, pero es una de las partes fundamentales de la anorexia en su concepto actual. Y luego, por otro lado, es que está acompañado de distorsiones perceptivas en muchas ocasiones, referidas a la imagen corporal. Luego, más tarde, aparece el DSM-1, pero en el DSM-1 no va la definición de bulimia nerviosa, va los trastornos fisiológicos viscerales. En el DSM-1, aunque no suelen gustar mucho y a lo mejor no todos los que estamos aquí están de acuerdo en que se tenga que hacer ese tipo de clasificaciones, ese tipo de etiquetas, sí que es cierto que al final es lo que más influye en el concepto, lo que más influye en la salud mental y en los diagnósticos y no lo podíamos obviar. Entonces, en el DSM-1, que se publicó en 1952, este tipo de trastornos, que hasta entonces solamente se había hablado en la anorexia nerviosa en esta parte, entran dentro de los trastornos fisiológicos viscerales. No tienen una categoría diagnóstica propia y se entiende como algo orgánico.
Más tarde, Russell, en 1979, sí que entiende que hay personas que sí que tienen un patrón de la conducta alterada, pero que no son todos iguales y que no todos se pueden englobar dentro de anorexia nerviosa. Entonces, los decide diferenciar y crea el concepto de bulimia nerviosa. Luego, en el DSM-3, sí que aparece ya definidos como trastornos de la alimentación, pero tampoco siguen teniendo una categoría diagnóstica propia. Sí que lo tienen en el DSM-4, publicado en 1994, y realmente no es hasta el DSM-5 cuando ya son independientes de otro tipo de categorías. Y en el DSM-5 son trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos. En esta categoría diagnóstica 5, los trastornos que vamos a encontrar y que ahora os voy a hablar de ellos, pues es la pica, el trastorno de rumiación, el trastorno de evitación y restricción de los alimentos, la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, el trastorno por atracón y otros trastornos alimentarios en los cuales se engloban los especificados y los no especificados. Vale, vamos a hablar un poco de los tipos de TCA y, como os decía antes, no nos vamos a entrar dentro de cuáles son los criterios necesarios para su diagnóstico, porque al final eso todos lo podemos saber porque tenemos disponible el DSM, así que vamos a centrarnos en su concepto y en su funcionamiento. Como os decía antes, el principal que tenemos, o el primero, es la pica. La pica es la ingestión de sustancias no nutritivas o no alimentarias, ¿vale? Este tipo de sustancias pueden ser trozos de pared, pintura, hierba, tierra, cosas que realmente no aportan una nutrición al organismo. También es importante, y para poder diferenciar la pica como un trastorno en sí, como una entidad en sí, es importante que no esté asociada a al proceso evolutivo. Es decir, cuando somos pequeños, 2, 3 años, podemos comer cosas que no son nutritivas. Que comamos en ese momento del periodo evolutivo cosas que no son nutritivas no se consiste en que tengamos un trastorno de pica en ese momento. Y tampoco se explica por qué haya en casos en los que haya un problema en ese propio proceso evolutivo. Es decir, si una persona tiene una discapacidad intelectual o cualquier otro trastorno del neurodesarrollo, no va a entrar dentro la pica, sino que entraría dentro del trastorno evolutivo. Luego pasamos al trastorno de rumiación, que consiste en la regurgitación repetitiva de los alimentos que ya habían sido ingeridos. Es decir, se ingieren los alimentos y una vez que han sido ingeridos, se vuelven a enviar a la boca. Y una vez que están en la boca, o se vuelven a masticar y tragar, o se escupen. ¿Qué es importante de este trastorno? Que la persona que padece este trastorno no lo siente como algo desagradable. Probablemente alguien de aquí habrá pensado, Dios, qué asco, ¿cómo puede hacer eso la gente? Bueno, pues la persona que tiene ese trastorno no lo considera algo desagradable, al contrario, placentero. Y ese es uno de los problemas que va a haber en su tratamiento porque no tiene conciencia de enfermedad. Entonces lo sigue haciendo y eso realmente tiene unas complicaciones. Porque dice, bueno, si no le pasa nada, pues le parece placentero, genial, pero no. Realmente tiene unas complicaciones en el aparato digestivo. Y luego pasaríamos al trastorno de evitación, restricción de la ingestión de los alimentos. Este tipo de trastornos son característicos de dos tipos de personas. Las personas que, por un lado, o no tienen falta de interés en la comida, o en los alimentos, o en el comer. Son personas que no creen o no necesitan esa ingestión de alimentos, y por tanto son personas que normalmente no suelen comer. Dicen mucho, no, es que yo realmente no tengo hambre, o es que yo estoy bien. Si no hay alguna persona que esté detrás de esa persona, pues a lo mejor se pasan días sin comer, desnutridas e incluso, bueno, pues llegar a las complicaciones que eso genera. Y por otro lado están las personas que evitan un grupo de alimentos o alimentos en sí por sus características, ¿vale? Son personas que por su color no comen X alimentos, por su textura no comen X alimentos, por su olor no comen esos alimentos. Y al final, pues si tú evitas una gran cantidad de alimentos o un grupo de alimentos muy grande, eso también te lleva a estados de déficits nutricionales muy graves. Bien, quizás estos de aquí que aparecen son los que más conocemos todos, pero bueno, los otros también son importantes. La anorexia nerviosa, al final fue el primero del que se habló, y consiste en la restricción de la ingesta
junto con el miedo intenso a engordar, que decíamos antes, y la aparición de distorsiones perceptivas en la imagen corporal. Bien, esto del miedo intenso a engordar es muy importante, como os decía antes, porque no se trata de que las personas con anorexia nerviosa tengan miedo a estar gordas. No, tienen miedo a engordar, que es diferente. Y eso implica que engordar 1 gramo o 1 kilo o medio kilo ya es engordar independientemente de que peses 40 gramos o peses 60. ¿Vale? Entonces su estímulo fóbico es el engordar. Como cualquier proceso en el que intervenga el miedo o las fobias, vamos a intentar huir o escapar, es la conducta que ponemos siempre. Entonces estas personas van a intentar huir o engordar del engordar, que es lo que realmente les da miedo, poniendo en marcha conductas. ¿Qué tipo de conductas? Pues a dieta, se van a poner a dieta para no engordar. Van a ponerse alimentos prohibidos, normalmente alimentos que engordan mucho, pues como fritos, grasas, pues hamburguesas, pizzas, esos son como sus alimentos prohibidos y al final eso también tiene unas consecuencias. Por otro lado también está el uso de laxantes o diuréticos, los vómitos, el hacer deporte para aumentar el gasto energético y todo eso referido al miedo a engordar. Por otro lado, las distorsiones perceptivas también influyen y normalmente estas distorsiones se dan por problemas de atención, por visión en túnel, una atención muy focalizada en lo negativo, distorsiones cognitivas de deberías quizás impuestos. Entonces todo eso es la anorexia nerviosa. Por otro lado pasamos a la bulimia nerviosa y la bulimia nerviosa se caracteriza por los atracones. ¿Sabéis lo que son un atracón? ¿Todos? Vale. Bueno, pues ¿alguien me lo podría decir? Como pérdida de control sobre la ingesta. ¿Y qué más lleva asociado un atracón? El tiempo en el que se da la ingesta. Muy bien. Y la cantidad. Exacto, y la cantidad. O sea, esas tres características. Exacto. Exacto. Esas tres características que habéis dicho es lo que define el atracón, ¿no? Una cantidad de alimentos ingerida muy grande en un periodo determinado de tiempo con una sensación de pérdida de control. En este caso, entre atracón y atracón también se ponen en marcha unas conductas, pero estas conductas que se ponen en marcha son compensatorias y son muy similares o parecidas a las que se ponían en marcha en la anorexia nerviosa. Vomitar, deporte, ayunar, ponerse a dieta, todas esas que hemos comentado anteriormente son las que se ponen también en marcha en la bulimia nerviosa. La diferencia de la bulimia nerviosa a la anorexia nerviosa es que en la anorexia nerviosa no se dan los atracones, aunque no se dan los atracones objetivamente. En la anorexia nerviosa sí que se pueden dar atracones subjetivos. La diferencia entre un atracón objetivo y un atracón subjetivo es que en los atracones subjetivos no se come una gran cantidad, ¿vale? O sea, hay personas que comiendo una manzana ya sienten que se han dado un atracón. Eso consideraríamos que sería un atracón subjetivo. Y el objetivo de la anorexia nerviosa, las conductas que se ponen, como hemos dicho antes, es huir, y aquí sería un poco compensar. Aunque bueno, luego Alba os va a explicar un poco qué significa esto de compensar. Otra diferencia que también hay que tener en cuenta en los atracones es que puede haber atracones y puede haber sobreingesta. La sobreingesta es cuando comemos realmente mucha cantidad, pero no tenemos esa sensación de haber perdido el control. Por ejemplo, probablemente todos cuando tengamos una cena más especial, la cena de Nochevieja, la cena de Nochebuena, nos damos sobreingestas. Comemos más de lo que deberíamos comer o que comeríamos en otros momentos de cenas iguales. Pero no consideramos que nos damos un atracón porque, bueno, al final lo hemos controlado, está socialmente aceptado, todos hacemos lo mismo, lo hemos organizado así. Y entonces eso es lo que diferenciaría un poco los atracones de la sobreingesta. Y luego pasaríamos a los trastornos por atracón. Los trastornos por atracón son atracones, como hemos definido antes, ¿no? Cantidad, tiempo y pérdida de control. Pero entre atracón y atracón no se ponen en marcha las conductas compensatorias que hemos hablado anteriormente, ¿vale? Algo que os quería decir del atracón es que suelen ser personas que tienen sobrepeso. Es decir, una de las herramientas que utilizamos, porque al final
esto es como un poco un continuo a veces, se lían un poco los síntomas y bueno, luego Alba os contará por qué eso se lía así. Uno de los criterios que se utiliza para diferenciar un trastorno de otros es el índice de masa corporal. Entonces, las personas con trastorno por atracón suelen tener un índice de masa corporal de sobrepeso. Las personas con bulimia nerviosa suelen tener un índice de masa corporal pues, de normopeso o incluso en algunas ocasiones un poquito de sobrepeso. Y las personas con anorexia nerviosa suelen tener infrapeso, ¿vale? Para que lo sepáis, para diferenciarlo un poco. Y bien, ahora nos entramos en los trastornos de la conducta alimentaria especificados y no especificados, que estos son como el cajón desastre de meter lo que no nos cuadra, ¿vale? Y realmente es así, se meten aquí todos aquellos casos en los que la persona que lo padece tiene unos síntomas muy característicos del TCA, pero no cumple los criterios para ser diagnosticados en otro tipo de trastornos. Por ejemplo, pues porque no se da con la frecuencia necesaria, porque no tiene una duración que estimulan los criterios. Por diferentes motivos no se pueden diagnosticar. Entonces se meten en este cajón desastre. El especificado es cuando el profesional que da el diagnóstico decide escribir o poner de manifiesto cuál es el motivo por el cual no se cumplen otros criterios. En cambio, el no especificado, pues se pone el diagnóstico y nadie explica por qué. Vale, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Algo que queráis comentar? ¿No? Vale. Bien, vamos a hablar un poco de epidemiología y de datos. Vamos a hablar un poco de, como os he dicho, ¿no?, de la prevalencia, del curso y de la comorbilidad, que son como las grandes categorías que definen la importancia o la intensidad que tiene un trastorno. Por un lado, la prevalencia, que es la frecuencia de casos que se dan de un trastorno, en este caso vamos a hablar de los trastornos de la conducta alimentaria, en la población, ¿vale? Y sí que podemos ver, y lo que primero os quiero contar, es que los TCA, su prevalencia es similar en países desarrollados, pero no es la misma en países subdesarrollados. Es como un problema de países desarrollados. Los problemas que se dan alimentarios en los países subdesarrollados suelen estar más relacionados con el alimento, en su calidad, en su disponibilidad, en la cantidad que hay de alimentos, que en el propio patrón de conducta. Entonces, si nos fijamos en la prevalencia general, podemos encontrar los TCA de manera general entre 1 y un 5%. Luego pasaríamos a la población adolescente, en el cual podemos encontrar los TCA entre un 1 y un 3%. Y luego ya si nos centramos en mujeres, adolescentes y jóvenes, la prevalencia llega a ser un 4 o 5%. ¿Qué podemos concluir de aquí? Exacto. La mayoría de las mujeres sufren, los casos de TCA la mayoría son mujeres. Y bueno, esto se puede ver que en una proporción, un hombre por cada 10 mujeres sufre anorexia nerviosa y un hombre por cada 5 mujeres sufre bulimia nerviosa. En general siempre destacan las mujeres y si nos fijamos en los hombres, la bulimia nerviosa es más común que la anorexia. Por eso es una población muy importante a tener en cuenta. Si nos fijamos en la prevalencia en función de los trastornos, ¿vale?, más específicos, los trastornos que más suelen destacar o los cuadros que suelen más destacar son los incompletos o los no especificados. Es decir, los últimos que os he contado, que son como el cajón desastre. Y ya os voy dejando por aquí pistas de por qué os va a contar lo que os va a contar luego mi compañera Alba, ¿vale? Pero tenerlo en cuenta y guardarlo ahí. Bien, si hablamos un poco del curso, pues también, si nos fijamos un poco en función de los trastornos, va a ser muy variable, pero bueno, si nos fijamos de manera general, los TCA suelen tener dificultades en el tratamiento, son difíciles de tratar y de llevar a cabo un tratamiento con éxito, lo cual lo convierte en trastornos crónicos, suelen durar entre 4 y 11 años. Imaginaros el tiempo y la influencia que tiene en la vida de una persona un trastorno que dura pues mínimo 4 años en muchos casos. Todo esto a la vez da lugar a grandes dificultades orgánicas.
imaginaros, ¿no? Estamos hablando de un trastorno que, aunque todos los trastornos o todos los problemas afecten a todo el organismo, estamos hablando de uno en concreto que afecta a quizás el sistema que coordina y lleva a cabo el resto de sistemas del cuerpo, que al final pues podemos encontrar dificultades orgánicas desde el nivel de desnutrición, la hidratación de la piel, heridas, dificultades en la cicatrización, todo ese tipo de heridas que dificultan y complican todo más. Incluso pueden llegar al suicidio y también tienen un alto nivel de mortalidad por todas estas complicaciones que os hemos contado. Si nos centramos un poco en los trastornos, en los más representativos de esta categoría, que bueno, como ya hemos dicho antes, no son los únicos que hay, pero sí los que más se conocen. La anorexia nerviosa, su edad de inicio, como muy pronto, es a los 11 años. Fijaros también, ¿no?, cómo puede influir en la vida de una persona que tengas un trastorno justo en la época en la que te vas a desarrollar y cómo esas complicaciones pueden influir en el resto de tu vida. Se sabe que entre el 10 y el 20% de los casos de anorexia se convierten en crónicos. Luego, por otro lado, la bulimia nerviosa suele aparecer entre 11 y 40 años, pero ya como varía más. Y sí que se sabe que el pico de origen de este tipo de trastornos son al final de la vida juvenil y al principio de la vida adulta. Luego, en cuanto a su curso, el 33% remite y el 33% recaen. Es decir, es un proceso de remito, pero puede haber recaídas, puedo volver a remitir, pero puede volver a haber recaídas. Todo se convierte en un proceso crónico y al final difícil de atajar. Y luego el trastorno por atracón, que aunque es el menos desarrollado, también lo queríamos resaltar porque, bueno, atracones recurrentes y periódicos sin ningún tipo de compensación o ningún tipo de conductas entre medias es muy difícil de manejar y de llevar a cabo en el día a día. Entonces, este tipo de trastornos son los que más suelen desembocar en otros. Y luego se hablará Alba de ello, ¿no? Pero los trastornos por atracón empiezan como trastorno por atracón y luego pueden desembocar en anorexia nerviosa o una bulimia nerviosa. Y, vale, vamos a hablar un poco de qué se sabe, qué es lo que peor pronóstico tiene en los trastornos de la conducta alimentaria. Ya hemos hablado de que son difíciles de tratar, de que son procesos crónicos, pero una base de todo esto es debido a este tipo de variables. Son en personas que tienen una baja autoestima, tienen peor pronóstico su tratamiento. También en aquellos casos en los que el atracón es muy grave, se dan con mucha frecuencia o en una gran cantidad, también dificulta su tratamiento. Y por último, están asociados a los trastornos de personalidad. Y en cuanto a lo último que os quería contar, es la comorbilidad, porque también todo esto influye en su tratamiento, en su diagnóstico, en su evaluación. Y bueno, los 3 trastornos grandes que suelen estar asociados a los TCA son la depresión, la ansiedad y los trastornos de personalidad. Por un lado, la depresión suele aparecer asociada en el 80% de los casos de TCA. Una probabilidad muy alta que influye mucho en lo que estamos hablando, ¿no?, de todo su tratamiento y todo su curso. Suele ser más frecuente en bulimia nerviosa. Luego, en cuanto a la ansiedad, se ha visto que se suele dar en el 10 y en el 40%. No es tanta la probabilidad y la frecuencia que se da en depresión, pero todavía un 40% puede llegar a ser una cifra bastante alta. Los cuadros que se suelen dar de ansiedad relacionados pueden ser cuadros fóbicos relacionados, trastorno de pánico, claustrofobia y cuadros fóbicos no relacionados con nada del TCA, es decir, ni con el alimento, ni con el peso, ni con la imagen corporal. Y luego, por último, están los de personalidad, que al final, si ya los de personalidad son difíciles de llevar a cabo, de trabajar con ellos, de generar un cambio en ellos, si están en otro tipo de trastornos asociados así, dificulta mucho más. En el 30% de los casos de bulimia nerviosa se puede encontrar que estén asociados el trastorno límite de la personalidad y el trastorno histriónico. Y en la anorexia se encuentra que el 40% pueden estar asociados el trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad. Y aunque estos son los datos que se tienen, algo muy importante, y sobre todo si os interesa este tema, es que
casi todas las personas que sufren TCA presentan rasgos muy obsesivos. Son personas muy difíciles de cambiar, personas que son muy difíciles de cambiar su opinión, personas que son muy poco tolerantes, tanto a la frustración, a la demora, a la impulsividad. Son personas, al final, muy organizadas y todo esto influye, por supuesto, en el tratamiento. Y por mí ya estaría. ¿Alguna duda? ¿No? A ver, espérate. ¿Te ayudo? No, yo creo que ahí está bien. Espera, suéltame esto un segundito. Ahí. Y aquí. Vale. Pues con todo lo que nos ha contado Natalia, vamos a intentar un poco extrapolar las principales características que podamos sacar y que nos permita definir prácticamente cualquier TCA, si no todos, ¿vale? Entonces, os he dejado por aquí en la banda de gris del centro, que sería como las características que decía Natalia que hacían a un trastorno relevante o no. Si os fijáis, este trastorno, que no hemos hablado de tasas de mortalidad en concreto, pero si os fijáis son bastante altas. Si bien el TCANE que pone es como el trastorno no especificado, es el que menor mortalidad tiene y la anorexia nerviosa es la que más mortalidad tiene, a pesar de que el otro está más diagnosticado, es verdad que ya no solo por las dificultades orgánicas que vienen asociadas, trastornos hormonales, que comentaba Natalia, heridas que puede ser en toda la parte del aparato digestivo, sino porque además tienen unas altas tasas de suicidio. Y de hecho es el trastorno que más mortalidad tiene de todos los trastornos mentales. O sea que fijaos que es bastante importante para tenerlo en cuenta. Además encontramos altas tasas de comorbilidad y como ya sabéis la comorbilidad es algo que, que en general dificulta cualquier tratamiento y cualquier pronóstico de cualquier trastorno y en estos pues son bastante altas y además es importante resaltar que son comórbidos con trastornos de personalidad. ¿Y por qué es importante resaltarlo? Pues porque al final el tratamiento de un trastorno de personalidad también es bastante continuo, bastante crónico y bastante complicado, entonces también es algo a tener en cuenta. Mayor presencia en mujeres, lo ha explicado muy bien Natalia. Sí que es verdad que últimamente está cambiando un poco esa tendencia, también por el estereotipo cultural y los hombres empiezan a sentir más esta presión, que es un factor de riesgo para el desarrollo de TCA y entonces están aumentando las tasas en hombres, pero por ahora se mantienen más altas en mujeres. Esta tendencia a la cronicidad lo veremos más adelante, pero al final es lo que hace que este trastorno, que este grupo de trastornos, esta entidad, sea tan costosa, tanto a nivel social como a nivel individual. De hecho, es tan costosa que es uno de los principales problemas de salud pública que tenemos a día de hoy. Entonces, al final, si bien existe cierta heterogeneidad en su sintomatología y tenemos varios trastornos definidos, todos ellos se hilan por una disfunción en el patrón de conducta alimentaria que va unida además a conductas para el control del peso. Control del peso que viene enraizado o viene linkado con una serie de preocupaciones constantes sobre la imagen corporal, sobre el éxito, sobre ideas de perfeccionismo, sobre el estereotipo cultural, sobre las presiones sociales al final. Vale, hemos visto más o menos todo esto, pero sabéis que la edad de inicio es muy temprana, que por eso también es muy importante. Sabéis que las variables pretratamiento que predicen un poco el mal resultado del tratamiento son esas y que por tanto el pronóstico tiende a la cronicidad y tiende a la comorbilidad. Sin embargo, me gustaría destacaros las creencias irracionales. Esta problemática principal de los TCA es la que mayormente influye ya no solo en el mantenimiento del trastorno, que muchísimo, sino también en el origen. ¿Se os ocurre alguna creencia irracional o creencia falsa sobre alimentación que puedan tener estas personas? Sobre alimentación, por ejemplo. Os contaba antes Natalia que se restringen mucho la ingesta de ciertos alimentos. ¿Se os ocurre alguna regla en este sentido? Si comes algo que tenga azúcar, va a generar que te engordes, así sea un caramelo. Vale, justo. Entonces, aparte, perdón que te interrumpa, pero que son irracionales porque también son generalizadas, ¿no? O sea, no logran como que decir, si me como
caramelo no va a pasar nada, sino que simplemente por pensar que tiene azúcar ya dejas de ingerirlo. Claro, justo. Además, eso va muy relacionado con lo que hablábamos de, bueno, no lo hemos hablado todavía en realidad, pero de esta obsesión, de esta rigidez que va muy linkada con lo que veremos ahora del perfeccionismo, ¿vale? Y es un muy buen ejemplo. No comer hidratos por las noches, la fruta tiene azúcar y engorda, este tipo de cosas, ¿no? Y ya no solo sobre la alimentación en sí, sino creencias irracionales del tipo, si yo no cumplo el estereotipo de belleza que por lo que sea mi sociedad impone, pues no voy a ser una persona exitosa. Este tipo de creencias están muy enquistadas, son muy difíciles, muy resistentes al cambio y están en el mantenimiento y en el desarrollo de estos trastornos. Uy. Vale, etiología. Os hemos traído un modelo que nos gusta especialmente, ya no solo por el apoyo empírico que tiene, que eso es fundamental, sino porque además tiene una visión transdiagnóstica. ¿Y con esto qué queremos decir? Pues bueno, al final lo adelantaba un poco Natalia antes, y es que estos trastornos especialmente sufren migraciones a lo largo de la vida de la persona. Es decir, se puede empezar pues con 11 años con lo que parece una anorexia nerviosa y que por IMC y por criterios diagnósticos lo cumple, pero se puede migrar de trastorno. Y de hecho es bastante común. Comentaba Natalia que en el trastorno por atracón es más común, pero la verdad es que pasa con todos. Entonces el enfoque transdiagnóstico lo que nos permite es tratar al final lo que creemos que está en la base. Este autor, Fairbairn, lo que hacía, o sea, lo que le pasó fue como que se cuestionaba los diagnósticos, la definición de los diagnósticos, la clasificación diagnóstica. ¿Y por qué? Pues porque a pesar de que aceptaba que es verdad que podemos definir por parcelas todos estos trastornos, él lo que veía eran unos mecanismos que estaban en la base del origen y del mantenimiento de todos estos trastornos. De esta teoría transdiagnóstica se deriva un tratamiento ad hoc, es decir, que podemos adaptar a las idiosincrasias del trastorno en concreto de la conducta alimentaria que tenga la persona y de las características de la persona en sí, con técnicas cognitivo-conductuales, pero especializado para la persona. ¿Cuáles son los mecanismos que este autor propone que están en la base? Pues estos 4 que veis aquí. El perfeccionismo, entendido como un estilo cognitivo que va asociado a una imposición de metas que son prácticamente imposibles de cumplir. De forma que cuando no se llega a los resultados deseados, que es nunca, pues van unidas a una serie de autocríticas y al final desvaloraciones a la propia persona que también afectan a la autoestima. Otro de los mecanismos que este autor comenta como en la base de la teología y del mantenimiento de los TCA es la baja autoestima. Esta baja autoestima, como ya sabéis, la autoestima es una autovaloración, un juicio sobre la propia valía. El problema en este caso es que esta valía se mide en función de estas metas que nunca se cumplen. De forma que llega un punto en el que este juicio, esta autocrítica tan destructiva, llega a ser independiente del resultado obtenido. Es decir, aunque la persona se marque la meta y aunque la persona pongamos que la consiga, esta autocrítica va a seguir presente. La intolerancia a la emoción es el tercer mecanismo que este autor propone, y es que está muy relacionado con lo que veremos después de los rasgos de personalidad, y es que no se ven capaces, sienten incontrolabilidad cuando se imaginan gestionando emociones fuertes. Y cuando digo emociones fuertes ya no me refiero solamente a dolor, a frustración, me refiero también a alegría. Sienten la incontrolabilidad de la emoción, como si fuese a pues controlarles totalmente. El último mecanismo son las dificultades interpersonales. Este mecanismo es más un poco lo que no falsa las creencias que están en el origen. Es decir, tiene una serie de dificultades interpersonales que lo que hacen es tomarse como prueba de sus creencias irracionales. Tomarse como prueba de si no cumplo el estereotipo, pues no soy válido, y están mantenidas por una serie de errores cognitivos que ya conoceréis. Vale, ¿qué sabemos? ¿Qué nos dice la literatura científica? Que son los factores de riesgo para el desarrollo. Tomando esta perspectiva transdiagnóstica, podemos encontrar los siguientes. Genética. Estudios de neurobiología nos dicen que hasta el 60% podría ser explicado por la genética. Es decir, sí que es verdad que tiene un peso importante y es algo a tomar en cuenta,
pero no están del todo, no tienen la fuerza empírica que podrían tener, ¿no? Les queda aún un largo camino y además es como una motivación más para aunar en la prevención. Respecto al género, lo comentábamos antes, las mujeres son las que por lo que sea, bueno, ahora veremos por qué, pues tienen más altas tasas de estos trastornos. Lo cierto es que por cuestiones hormonales, por cuestiones de momentos en los que se desarrolla este grupo de trastornos y por la presión social, sobre todo, que siente la mujer hacia el estereotipo de delgadez especialmente, es muy vulnerable al desarrollo de este tipo de creencias sobre el éxito, por ejemplo, ¿vale? Sobre la internalización de la delgadez, la objetivación, la sexualización, esto es muy importante también. Respecto a la edad, marcamos la adolescencia, que luego veremos más adelante, como el pico en el que más se desarrollan los TCA por varios motivos. Por motivos hormonales, por motivos en que por cambios del cuerpo ese estereotipo llega un momento en que quizás se pueda dejar de cumplir porque el mismo cuerpo está evolucionando, por motivos en los que los iguales, los medios de comunicación nos afectan especialmente. La adolescencia es un momento delicado y entonces hay que tenerlo en cuenta. Factores socioculturales. Esto es muy importante porque se ha visto que modelos familiares concretos, pues especialmente rígidos, o modelos familiares donde especialmente la madre haya tenido una historia de TCA o haya tenido una historia de trastorno de personalidad, por ejemplo, les hacen especialmente vulnerables. También estar en familias desestructuradas, familias donde hábitos alimentarios muy rígidos han sido reforzados, donde actividades, creencias, conversaciones han ido muy en la línea de pues no falsar esta falsa creencia, tienen más vulnerabilidad. Vulnerabilidad psicológica. Aquí es donde entra la parte de la baja autoestima que comentábamos antes, pero también la parte de los rasgos de personalidad. Los rasgos de personalidad en este sentido han sido bastante estudiados porque predicen bastante bien el desarrollo de los TCA. Y hay tres que destacan por encima de todos. Uno es el neuroticismo. ¿Por qué? Pues porque con este rasgo de personalidad se tiene cierta tendencia a la experimentación de emociones intensa. Y ya habíamos dicho que hay cierta intolerancia a la emoción. Por tanto, choca y nos vuelve más vulnerables en ese sentido. Por otro lado, la impulsividad. Esto está un poco más acotado y es que explica más bien aquellas conductas compensatorias que están relacionadas con los vómitos, también con la puesta en marcha de atracones, más relacionado con la bulimia nerviosa, ¿vale? Y luego tendríamos el perfeccionismo, que es un poco el rasgo de personalidad más básico en este sentido. ¿Por qué? Pues porque nos hace rígidos, nos hace ponernos metas que muchas veces pues son implanteables. Al final, por esos rasgos también muy obsesivo-compulsivos, ya no tanto el trastorno, sino los rasgos de obsesión que nos hacen más propensos a no poder cambiar, ¿vale? Respecto a la baja autoestima, me gustaría comentaros, que no lo hemos dicho antes, que a pesar de ser, junto con el perfeccionismo, uno de los rasgos, uno de los aspectos y factores de riesgo que modulan y que son importantes debido al impacto que tienen sobre el resto de factores de riesgo, en concreto la autoestima es el único que podemos decir que es un factor protector. Es decir, tenemos todos estos factores de riesgo, pero lo que sabemos que nos protege del desarrollo de TCA es una autoestima sana, una autoestima alta, ¿vale? También respecto a los hábitos alimentarios, muy relacionados con las conductas compensatorias, es que se ha visto que la puesta en marcha de dietas, y en concreto de dietas restrictivas, de ayunos, ¿vale? De ayunos largos, es un factor de riesgo muy, muy importante. Vale. Prevención. Hay esperanza. ¿Creéis que hay esperanza para la prevención de los trastornos de la conducta alimentaria? Vale, así a bote pronto, ¿qué creéis que se podría hacer? Lo primero. ¿A quién elegiríais? ¿A qué población elegiríais para trabajar la prevención? Niños. Vale, ¿por qué niños y no adolescentes? Vale. Y donde se va creando la imagen del concepto de belleza. No, y porque cada vez es desde más chiquitos y es, o sea, como que ya ser demasiado padres y te vas directo a los adolescentes
O sea, yo estuve trabajando en un centro de trastornos de alimentación y una de las niñas decía que yo me acuerdo la primera vez que yo dije, no me voy a comer mi sándwich, iba en tercero de primaria. O sea, Claro. ¿cuántos años puedes tener? ¿9, 10? Claro, fijaos que la edad de inicio habíamos dicho que era a los 11 años. Y puede que esto cambie dentro de unos años, pero es verdad que a nivel neuroevolutivo, cuando se asienta la personalidad, cuando se asientan las creencias, es en la adolescencia. Entonces, es verdad que lo que podemos hacer es promover un ambiente familiar, unos mensajes en los medios de comunicación alineados con nuestra prevención, pero cuando trabajemos con el colectivo en concreto, va a ser mejor trabajar en la adolescencia. Es una de las cosas que podemos derivar de la literatura científica, y las otras tres aspectos que sabemos que están demostrados empíricamente son los siguientes. Y es que la discusión sobre los mensajes transmitidos en los medios de comunicación es una de las estrategias que mejor nos permite llegar a ese cambio actitudinal y de creencias. Hay que hacer muchas cosas más, pero sabemos que eso funciona. Por otro lado, sabemos que el impacto de los iguales y los medios de comunicación es especialmente relevante de cara a esa resistencia al cambio. Por tanto, en los adolescentes va a ser muy importante que vean a otros iguales también evolucionando con ellos en este sentido. Y ahora veremos también cómo están planteados los programas de prevención en ese sentido. Y por último, que quizá puede parecer algo muy obvio, es que los programas de prevención de TCA en adolescentes no producen iatrogenia. Y quizá es una conclusión obvia, pero es verdad que de cara a vender un programa de prevención, de cara a asegurarnos de que se ponen en marcha, una de las preocupaciones, de hecho la primera que suele aparecer, es que quizá si a los niños o a los adolescentes se les habla de conductas compensatorias, se les habla de restricción de la conducta, de la alimentación, se les habla de ponerse a dieta, pues quizá eso les dé ideas. Y no produce ningún tipo de iatrogenia. Entonces es importante también tenerlo en cuenta de cara a poner en marcha más programas de prevención. Vale, ¿pero por qué? Con todo lo que hemos hablado, pues quizá ya os va sonando un poco, pero estos son los tres motivos principales. El primero de todos, son muy costosos, muy costosos, y ya no tanto a nivel social, que habíamos dicho que era uno de los principales problemas de salud, sino a nivel individual. Porque fijaos qué sufrimiento supone desarrollar un trastorno quizá a los 11 años y que este trastorno funcionalmente sea muy interfiriente y altere todas las áreas de tu vida. Porque lo que decía antes Natalia, que comentaba que es como una respuesta fóbica, pues fijaos, ¿no? Las típicas fobias simples que conocemos, el miedo a las arañas, pues es muy fácil escapar de una araña, ¿no? Pero escapar del propio cuerpo, pues quizás es algo que da un poquito más de problemas, ¿no? Y por eso hablábamos también de la tendencia a la cronicidad. Porque, no sé si os lo he comentado antes, qué curioso que estos trastornos, con lo pronto que empiezan, con lo costosos que son, pues no estén en tratamiento en la mayoría de las ocasiones. De ahí también la importancia de la prevención, porque lo que sabemos también es que un tratamiento pronto, un diagnóstico precoz, nos permite que ese tratamiento vaya a ser mucho más eficaz. Y si lo pensáis tiene sentido, porque es cuando se están fraguando las creencias en la persona y en ese momento es en el que mejor los podemos tratar. Y por último, la edad de inicio. De nuevo, la etapa de la adolescencia es una etapa muy complicada, sufren muchos cambios, tanto hormonales como, bueno, al final están poniendo las bases de lo que va a ser su vida futura. Por tanto, también es muy importante tener esto en cuenta. Vale, ¿qué sabemos que funcionan los programas de prevención? Porque os he estado contando un montón de cosas, pero ¿qué nos dice la literatura? ¿Qué nos dicen los programas que se han puesto en marcha que funcionan en concreto? Lo primero, la población. Sabemos que en adolescentes es cuando los programas que me decís por ahí en niños, en adolescentes sabemos que es cuando más efectivos son. Por lo que hemos comentado de los iguales, por lo que hemos comentado del momento evolutivo. Respecto al lugar, aquellos programas de prevención que se implantan en las escuelas, junto con el resto de compañeros, son más eficaces.
Y esto va muy alineado con el punto siguiente, con la parte del equipo multidisciplinar, y es que al final, de cara al diagnóstico precoz, es muy importante que también instruamos a los profesores, porque nosotros estamos en el programa de prevención durante un periodo acotado de tiempo, durante unas semanas, pero lo cierto es que luego serán ellos los que se queden con la clase. Entonces, si sabemos que el diagnóstico precoz ayuda a un tratamiento, a un resultado del tratamiento mucho mejor, pues haremos todo lo posible para instruir a sus profesores en señales de riesgo, en mensajes que transmitir. Y cuando digo los profesores también me refiero a las familias, es decir, si un programa de prevención puede tener además, una clase o una sesión o incluso un módulo que sea para familiares, pues también será muy potencial. Vale, respecto al estilo que lleve. Los programas de prevención que se han mostrado más eficaces son de corte universal. Es decir, son aquellos programas de prevención primaria, pero que se hacen a una población que no tiene por qué estar en riesgo, es decir, no seleccionamos, por ejemplo, a las chicas de clase, sino que lo hacemos con los chicos también, por ejemplo, y además lo que se trabaja son los factores de riesgo. Se hace un poco como indirectamente y se ha visto que funciona mejor potenciar los factores de protección, que en este caso sabemos que es la autoestima, y disminuir los factores de riesgo. El estilo. El estilo de las actividades debe ser un estilo interactivo. ¿Por qué? Pues porque para la integración de las nuevas creencias y para el cambio actitudinal y de creencias irracionales es muy importante que las actividades pongan en marcha diferentes tipos de aprendizaje. Es decir, siempre decimos que para aprender hay que hacer, pues esto es un poco así, porque si, por ejemplo, comentábamos antes de la discusión de los mensajes que se transmiten en los medios de comunicación, pues si se crea debate en clase, si luego entre ellos lo debaten también, si luego proponen sus ideas, al final están exponiendo un tema, están integrando el conocimiento y va a ser un cambio mucho más asentado en el tiempo. Respecto a la duración de las sesiones. Antes ya os he adelantado un poco que estaremos durante X semanas. Al final se programan en varias semanas porque de cara al aprendizaje es mucho más fácil ir asentando el conocimiento poco a poco que todo de golpe en una sola sesión, en una mañana. Y porque además y fundamentalmente, de cara a la integración del conocimiento y del cambio actitudinal, serán muy muy importantes las estrategias y las actividades que hagamos intersesión. Es decir, a nosotros lo que nos interesa es que comprendan bien la idea, que comprendan bien las estrategias, que las integren, pero también nos interesa que las generalicen. Porque de nada nos sirve que nos comportemos de una forma en clase si con nuestra familia o con nuestros amigos nos estamos comportando de otra. Entonces, estas actividades intersesión serán clave para el asentamiento de estas estrategias de afrontamiento. Respecto al foco, ya os he adelantado que nos focalizamos en los factores de riesgo. ¿Por qué? Pues porque se ha visto que funciona actuar sobre ellos y ya no tanto sobre la patología en sí. Pero además es muy importante tener en cuenta que ya no solo es el foco de los factores de riesgo, sino cómo se hace. Se ha visto que con técnicas cognitivo-conductuales, aquellos programas que las integran pues han mostrado más eficacia. Y ya por último quería deciros que igual que hacemos en el tratamiento, igual que hacemos en un plan de intervención, necesitamos utilizar instrumentos validados. Sabéis que para un programa de prevención, de cara a saber si está siendo eficaz, de cara a saber si ha habido cambio terapéutico o no, hacemos una evaluación pre-post. Evaluamos tanto al principio como tras el programa. Estos instrumentos con los que evaluamos deben estar validados, porque si no, no sabemos si estamos actuando realmente como debemos o no. O si evolucionamos, no sabremos si estamos yendo en el buen camino o no. Y ya no solo durante la evaluación pre-post, sino que todas las técnicas, lo habla con el tema de cognitivo-conductual, todas las técnicas, todos los ejercicios, todas las actividades, todo lo que hagamos al final en sesión debe estar validado empíricamente. Porque aquellos programas cuyas actividades están centradas en esos instrumentos que están validados empíricamente son aquellos que más eficaces se muestran. ¿Os surge alguna duda respecto a los programas? ¿O en general? ¿No tenéis ninguna duda sobre ideas irracionales? ¿Sobre resistencias? En cuanto a los instrumentos que se utilizan, ¿qué se busca medir? ¿Como qué tanto aprendizaje o qué tanta comprensión del tema hubo o qué es lo que se busca? Vale, mira, si te fijas hemos dicho que vamos a actuar sobre los factores de riesgo, ¿verdad?
uno de los factores de riesgo que veíamos como fundamental era la baja autoestima, pero también decíamos, por ejemplo, que la imagen corporal era muy importante también. El sentir si estamos cumpliendo ese estereotipo, el sentir si nosotros tenemos una imagen corporal negativa o positiva, van a ser como los pilares fundamentales. ¿Y por qué elegimos estos dos? Pues porque son rápidos de medir y porque impactan en el resto de factores de riesgo. Entonces, por ejemplo, el test de imagen, ¿lo conoces? Vale, bueno, pues es uno que se puede utilizar perfectamente porque es muy cortito, se usa muy rápido, o el SCOF, que es uno de los que está validado para esta muestra, para esta edad, en España. Dime. ¿En los trastornos de personalidad hay alguno que evalúe o no se utiliza en el proceso de intervención? Se puede utilizar. La problemática que dan los... ¿Te refieres a los instrumentos de medida de los trastornos de personalidad? Así como hicieron con estaba de ánimo. Vale. El problema con los instrumentos de medida de los trastornos de personalidad es que son muy largos. Entonces, como tienes un programa de prevención de X tiempo y además en una población resistente, porque es una población difícil, la parte de la evaluación de la personalidad se deja un poco de lado y se centra quizá más en la parte de perfeccionismo, que quizá también puede estar reflejada en los instrumentos de medida comentados. Y además es muy importante, eso sí, la evaluación cualitativa. Si podemos tener a un observador que recoja comentarios, que pues, después proponga incluso actividades basadas en esos comentarios, mejor que mejor. Comentando la parte de adolescentes, que es una población complicada, ¿se os ocurre algún aspecto más por lo que pueda ser una población complicada? Pues porque en ese momento lo más importante para ellos es el sentido de pertenencia. Entonces, si la líder está haciendo la dieta del pepino, todas hacemos la dieta del pepino. O sea, como que es una edad en la que imitan mucho las conductas de los demás, o sea, de las personas que ellos consideran sus líderes, y pues siempre hay riesgo de que las conductas de la persona que lidera el grupo no sean... Claro. Lo que hablábamos un poco de la influencia de los iguales, ¿no? Al final es verdad que es un colectivo en el que esta influencia es especialmente importante, y esto se relaciona un poco con lo que os iba a comentar, y es que hay mucha tendencia al ocultismo. Porque, por ejemplo, si a esta amiga que comentas, por lo que sea, le encanta esta dieta y yo lo estoy pasando muy mal por pensar X cosa, pues no lo voy a decir. O si tengo algún problema haciendo esa dieta, pues no lo voy a decir. O a lo mejor llevo haciendo esta dieta X tiempo y... Si ya de por sí en estos trastornos hay cierta tendencia al ocultismo, en esta población es bastante relevante. Así como decía ella, creo que también la influencia de los padres, más que todo de las mamás. Cuando inicia la parte de adolescencia, pues hay mamás, no todas, no generalizo, pero que quieren ver a sus hijas muy lindas, que o ellas tuvieron una infancia donde les daban mucha comida, tuvieron algún tipo de bullying y quieren que sus hijas estén muy lindas, con el cuerpo lindo, y ellas son las que inculcan a que debe comer bien, a que debe comer ensaladas, o pues estar siempre cuidada del gimnasio, y les involucran mucho eso. Y al último, actúan las niñas es pensando en lo que la mamá pueda creer, o hacen las conductas, pues por lo que la mamá evitan tener un problema con la mamá y llegan al punto de la historia. Claro, fíjate que ahí has levantado dos muy buenos puntos. Uno de ellos es la influencia del ambiente familiar, claramente, porque evidentemente esta madre lo está haciendo con toda la buena intención, que no quiere que a su hija le hagan bullying, ¿no? Pero es que a su hija no tendrían por qué hacerle bullying por eso, y quizá está promoviendo una actividad muy centrada en la comida, y por otro lado promueve esta creencia que habíamos dicho de alinear el éxito con el cumplimiento del estereotipo de delgadez. Es decir, si yo cumplo el estereotipo no me va a pasar nada, pero si no cumplo el estereotipo, fíjate que me van a hacer bullying. Y creo que es súper difícil, porque no solamente las amigas y la mamá, sino también lo que vemos en Instagram, o las famosas, o quien canta, o todas aquellas personas, como tú bien dices, que han alcanzado el éxito. Nos logramos como que tener eso como nuestro prototipo de persona, y sin darnos cuenta. Claro. A muchas se les hace más fácil llegar a eso y no tienen por qué entrar en un trastorno
pero a otros no. Entonces Sí. creo que es mucho el caso por caso y Fíjate que comentaba antes Natalia que es un problema que está muy occidentalizado. Es decir, se da especialmente en aquellos países desarrollados. Si se da en aquellos países subdesarrollados es por motivos diferentes y ya de hecho no le podríamos considerar un trastorno de la conducta alimentaria. Pero en el caso de Occidente, pues es verdad que todos más o menos cumplen el mismo estereotipo. Y has levantado un punto muy bueno y es el uso de Internet. El año pasado salió una revisión bibliográfica, un estudio, que decía que uno de los factores de riesgo también importantes para el desarrollo de TCA era el uso abusivo de Internet. Iba muy relacionado con las redes sociales, con otra vía más de inculcarnos ese estereotipo. ¿Alguna duda más, chicos? Sobre cómo se desarrollan, el modelo etiológico, sobre conductas compensatorias, que de hecho comentaba antes Natalia que os iba a explicar un poco más lo de las conductas compensatorias y creo que se nos ha quedado ese punto un poco flojo. No sé si habéis entendido muy bien lo que planteaba este autor y cómo linka con la parte de desarrollo y descripción de los trastornos que ha dicho Natalia. Al final, esta serie de mecanismos que hemos dicho que estaban en la base y en el mantenimiento, unido a las dificultades interpersonales y los estresores vitales que nos vamos encontrando, hacen a estas personas especialmente vulnerables para poner en marcha estrategias de afrontamiento que ya pueden ser el body checking, la dieta restrictiva, los atracones. Estas estrategias de afrontamiento elevan un malestar. En vez de gestionarlo, en el corto plazo quizás sí, pero en el largo plazo elevan ese malestar y entonces aparecen estas conductas compensatorias en respuesta a este malestar, para aliviarlo, como un reforzador negativo de ese malestar. De forma que dichas conductas, en el corto plazo, tomando el ejemplo de los atracones y las conductas compensatorias del vómito, alivian el malestar, pero en el largo plazo, en el fondo están manteniendo el problema. Por ejemplo, en el mismo ejemplo de los vómitos, llega un punto en que fisiológicamente estas personas son incapaces de distinguir las sensaciones de saciedad y es mucho más complicado regular la ingesta, algo que es tan natural, porque han perdido las sensaciones fisiológicas. O sea que en una persona que ya de por sí tiene un patrón bastante desorganizado de ingesta, además pierde esas sensaciones fisiológicas, lo que está en el mantenimiento de la patología claramente. En la bulimia nerviosa, esas conductas compensatorias también, digamos, ¿se pueden atribuir al miedo intenso a engordar o aquí no hay miedo? Justo, fíjate que ese malestar que despiertan las estrategias de afrontamiento del malestar iniciales que habíamos hablado, los atracones, ¿te refieres? Ese malestar que despiertan viene muy asociado a que no están cumpliendo con los estándares de belleza. En ese momento el atracón sirve como estrategia quizá para rebajar el malestar también, como reforzador natural, como es la ingesta en sí, nos calma, evolutivamente nos calma, como hay otras conductas, las sexuales por ejemplo, calman también, ¿no? Rebajan la ansiedad. Sin embargo, en cuanto se termina el atracón, que además no se vive como algo agradable, realmente es una sensación bastante agridulce, cuando se termina ese malestar, o sea, ese atracón, de nuevo vuelve el malestar de fíjate lo que he hecho, que no he cumplido, que me estoy alejando de mi objetivo, que es ponerme muy rígida y cumplir esto a rajatabla, que es lo que me va a conducir a este ideal de belleza, que yo creo que es el éxito. Y también hay comentarios de, fíjate, me he dado un atracón, me he descontrolado, soy lo peor, baja autoestima y todo como que se hace una bola. Se retroalimenta todo constantemente. De ahí también la importancia de la prevención, porque sabemos que eso cronifica y eso se enquista. Más cosas, chicos. Chicas. Bueno, os hemos dejado por aquí las referencias bibliográficas. No son todas las que hemos utilizado, pero bueno, si queréis echarle un ojo a algunas, son bastante relevantes dentro de las que hemos utilizado. Si le queréis hacer una foto o algo. Esto sería todo, chicas. Muchas gracias. Os dejamos por aquí los mails por si tenéis cualquier duda o necesitáis cualquier cosa. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube.
Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag Experiencia ISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.